En este proyecto se plantea la técnica de detección de antígenos como diagnóstico precoz, concretamente de procesos tumorales. El antígeno carcinoembrionario, o CEA, es una glicoproteína producida durante el desarrollo fetal y usualmente no es detectable en la sangre de las personas sanas adultas. Se le considera dentro de las sustancias llamadas marcadores tumorales, que son sustancias cuya presencia en sangre, orina, heces u otros tejidos en una concentración superior a un determinado nivel sugiere la presencia de un proceso tumoral. Aunque una concentración anormal pueda sugerir la presencia de cáncer, esto por sí mismo no es suficiente para diagnosticarlo. Generalmente, su utilidad se reduce a sospechar el diagnóstico o valorar la evolución de un tumor detectado por otros procedimientos. La mayor parte de los marcadores tumorales pueden ser producidos también por células normales, por lo que existen falsos positivos. Sus niveles sanguíneos pueden estar elevados en personas fumadoras y en aquellas afectadas por varios tipos de cáncer, como el de colon, páncreas, mama, ovario, pulmón y estómago, entre otros. También está presente en enfermedades no relacionadas con el cáncer, como son la cirrosis hepática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad de Crohn y muchas otras. Por este motivo no está recomendado su uso como técnica de screening para la detección temprana de procesos tumorales, pues su sensibilidad es baja. En cambio, es útil para valorar la evolución de cáncer de colon tras el tratamiento y detectar la recidiva de la enfermedad. La detección de los CEA en la superficie de las células tumorales se puede llevar a cabo mediante el uso de anticuerpos anti-CEA y tintes fluorescentes convencionales. Estos son ampliamente utilizados en este tipo de estudios biomédicos. La opción que se plantea en este proyecto es el uso de anticuerpos de dominio simple o nanoanticuerpos para la detección de estos antígenos tumorales en vez de usar anticuerpos monoclonales como hasta ahora. A su vez, utilizar también puntos cuánticos como sustitutos de tintes orgánicos. Los puntos cuánticos son nanoestructuras semiconductoras que son más brillantes y más fotoestables que estos tintes y proporcionan la posibilidad de identificar diferentes moléculas de reconocimiento con puntos cuánticos de diferentes colores cuya excitación se produce a una misma longitud de onda. Por otro lado, los anticuerpos biotinilados, tanto nanoanticuerpos como anticuerpos monoclonales, son más sensibles a la extinción al estar biotinilados. Y al comparar ambos, los nanoanticuerpos muestran una mayor sensibilidad a dichas extinciones. El uso de nanoanticuerpos, al ser más pequeños, son incluso 13 veces más pequeños que los monoclonales, como se puede ver en la imagen, tener una gran especificidad, solubilidad, estabilidad y una gran capacidad de plegado los hace la mejor opción para la detección de este tipo de tumores, ya que aumenta considerablemente la sensibilidad de detección de CEA en las superficies de las células tumorales. Este proyecto tiene como finalidad mejorar técnicas de detección de ciertos carcinomas con una gran tasa de mortalidad al detectarse en estadios ya avanzados de la enfermedad, para poder ejecutar así un diagnóstico precoz de estos. En artículos publicados con anterioridad se han estudiado las proteínas P53, la S100 y el CEA, el desarrollo de tumores de enfermedad fibroquística, hiperplasia intraductal atípica o carcinoma intraductal in situ o CIS, y se ha observado la disponibilidad de inmunohistoquímica para dicho diagnóstico. Se realizaron biopsias de pacientes diagnosticadas con carcinoma de mama desarrolladas a partir de las diferentes lesiones anteriormente citadas. Los resultados fueron que la inmunoreactividad de P53CA eran positivas en CIS, mientras que las demás eran negativas. En cualquier caso, todas las extinciones podrían ser usadas como diagnóstico diferencial de todas esas lesiones frente al carcinoma intraductal in situ o CIS. En otro estudio se utilizaron péptidos ligandos alterados que son epítopos diseñados para ejercer un aumento de la inmunogenicidad en comparación con el nativo. Esta es una de las estrategias más utilizadas hasta la fecha para superar la tolerancia de los antígenos propios y mejorar las respuestas inmunes mediadas por células T antitumorales. Después de varios ensayos y tinciones con tetrámeros mutados, se observa que la CAP1-6D, un superantagonista del CEA, ampliamente utilizado en carcinoma colorectal, ejerce una interacción diferencial con los dos epítopos del CEA. Los datos obtenidos demuestran que la detección del antígeno propio expresado por células tumorales es efectiva. Por tanto, podemos decir que las técnicas de análisis y de tinciones son esenciales para diagnóstico precoz de enfermedades tan graves como las citadas anteriormente. Por tanto, en este estudio, teniendo en cuenta estos antecedentes como referencia, nos hemos centrado en los CEA, que parecen ser claves en estos procesos y utilizando técnicas de tinción innovadoras como son los puntos cuánticos para mejorar su sensibilidad y obtener el mejor resultado posible. Como propuesta de este proyecto, nosotros planteamos esta hipótesis principal. El uso de conjugados de puntos cuánticos para la detección de antígenos de carcinoma embrionario presenta una mayor sensibilidad, eficacia y estabilidad frente a tintes fluorescentes convencionales que marcan la superficie de anticuerpos anti-CEA para la detección cualitativa y diagnóstico.
Dicha hipótesis, como bien se ha dicho anteriormente, pretende conseguir un diagnóstico temprano para este tipo de cáncer, que es uno de los tumores más peligrosos y con peor pronóstico cuando se diagnostica. Los objetivos en los que se sustenta el proyecto a plantear son los siguientes. En primer lugar, definición del tamaño muestral de cultivos celulares, para el cual se tomarán diferentes tejidos, páncreas, mama, pulmonar y de colon. En segundo lugar, producción y transformación de células de E. coli con el vector PET, que contiene el anticuerpo que nos interesa, que son los anticuerpos anti-CEA. En tercer lugar, purificación de moléculas anti-CEA. En cuarto lugar, adición de moléculas de biotina o biotinilación in vitro de los anticuerpos. Por otro lado, solubilizar y caracterizar químicamente las superficies de los puntos cuánticos elegidos, nanopartículas de oro, con streptavidina. Por último, analizar la eficiencia de las señales detectadas de la conjugación anticuerpo-puntos cuánticos en un citrómetro de flujo. A continuación, vamos a hablar sobre la metodología empleada en el estudio. Para empezar, se tomaron varios cultivos celulares primarios procedentes de ratones sanos, en concreto de tejidos pulmonar, mamario, pancreático y de colon. Y paralelamente, se tomaron también cultivos primarios procedentes de ratones con tumores en los pulmones, tumores de mama, pancreáticos y de colon. Y estos cultivos se cultivaron en medio Weymouth, en una atmósfera humidificada y complementada con un 5% de CO2 y suplementados con 0,5 miligramos mililitro de geniticina para mantener la expresión, si existe, de los antígenos CEA. Posteriormente se realizaron dos o tres subcultivos para seleccionar los tipos celulares que son característicos de estos tipos de tumores. Tras esto se observaron al microscopio óptico con tinción de hematoxilina eosina para detectar las diferencias que presentan, si lo hacen, las morfologías de las células tumorales con respecto a las sanas. A continuación realizaremos una transformación bacteriana de la cepa BL21DE3 de E. coli, gracias al plásmido PET y utilizando como inserto genes para anticuerpos anti-CEA. Para empezar es necesario producir, gracias a la enzima ligasa, la unión del inserto con el vector en la región polilinker, y a continuación, mediante electroporación, el plásmido se integrará en el citoplasma bacteriano. Las células transformadas se incuban en 10 ml de medio 2IT, el cual está compuesto por 16 gramos de bactotriptona, 10 gramos por litro de extracto de levadura y una concentración de cloruro de sodio de 85 milimolar. También presenta ampicilina en una concentración de 100 micromol por mililitro y está suplementado con 2% de glucosa. El medio de cultivo bacteriano se incuba durante 24 horas a 37 grados centígrados y tras esto se mide su densidad óptica. Finalmente se diluye en una dilución 1:10 en un medio 2IT suplementado con ampicilina. La expresión de los anticuerpos se induce en el cultivo por la adición de 0,1 milimolar de IPTG. A continuación, se realiza la extracción y purificación de moléculas de anticuerpos. Para ello, se centrifugan las bacterias a 4 grados centígrados y tras esto se resuspende el pellet en una solución buffer TES, la cual está compuesta por un 0,2 molar de trisclorhídrico a pH 8, 0,5 milimolar de EDTA, 0,5 molar de sucrosa. Después de esto se le añade una solución de lisozima y mediante una segunda centrifugación el sobrenadante es incubado con una solución de DNA-ASA 1. Esta suspensión de restos celulares se pasará a través de una columna de cromatografía de afinidad, en la cual la fase estacionaria está formada por resinas que tienen afinidad hacia los anticuerpos anti-CEA.
Estos anticuerpos posteriormente se diluirán con imidazol 250 milimolar y se enriquecerán gracias a una ultrafiltración usando Amicon Ultra 5000 MWCO. Finalmente, estos se resuspenden en PBS y se almacenan a -20 grados centígrados a la espera de ser utilizados. Ahora es necesario realizar la biotinilización o la adición de molécula biotina in vitro a los anticuerpos. Para ello se prepara una solución fresca de biotinilización 10 milimolar en agua ultrapura, en la cual se le añade la fracción correspondiente de sulfo-NHS biotina. A esta solución se añaden los anticuerpos anti-CEA en una proporción molar de 1:20 y se deja incubar durante 30 minutos a temperatura ambiente, en agitación suave. El exceso de reactivos para la biotinilización se elimina usando una columna PD Sprintat G25 y los anticuerpos biotilizados se conservan en el buffer final que contiene fosfato de sodio a una concentración de 100 milimolar y cloruro de sodio a 150 milimolar. Este tampón presenta un pH de 7,2. A continuación, es necesario solubilizar y caracterizar la superficie de los puntos cuánticos para su posterior conjugación con los anticuerpos. Estos puntos cuánticos consisten en nanopartículas de oro de 10 nanómetros de diámetro, las cuales se solubilizan con streptavidina para su posterior conjugación con los anticuerpos. Todo este proceso se lleva a cabo en hielo y en oscuridad. Los anticuerpos biotinilados serán previamente lavados con solución PBS con un 1% de BSA e incubados durante 1 hora con 50 ml de puntos cuánticos a 4 grados centígrados. Todo esto consigue su unión molecular. Después, los complejos anticuerpos puntos cuánticos serán lavados 2 veces con solución PBS 1% BSA y un nanomolar de conjugados de streptavidina. Finalmente, los complejos puntos cuánticos anticuerpos streptavidina serán conservados a 20 grados bajo cero a espera de ser utilizados. A continuación, es necesario analizar la eficiencia de las señales de inmunofluorescencia en las células tumorales con respecto a las sanas. Para ello, los complejos anticuerpo puntos cuánticos se añadirán a los subcultivos anteriores para realizar ensayos de inmunofluorescencia comparativa en citometría de flujo. Tras la obtención de la citometría, estas se analizarán mediante una T-de-Student que nos permitirá conocer las diferencias entre las varianzas de la fluorescencia de las muestras tumorales con respecto a las sanas, con el objetivo de medir señales de fluorescencia mayores en las células cancerígenas con respecto a las células sanas. A continuación, os presentamos el cronograma del proyecto, cuya duración será de 23 meses. Consta de 3 actividades, las cuales están detalladas en el resumen del proyecto, y de 3 entregables en el segundo año. El primer entregable es un informe sobre el desarrollo del cultivo celular y sus respectivas observaciones microscópicas. El segundo es el informe sobre los resultados experimentales y el análisis estadístico de los mismos. Y el último es el informe final del proyecto, evaluando el transcurso del mismo. Este se efectuará por el jefe de proyecto. Son muchas las medidas de seguridad que se deberán tomar en el laboratorio para trabajar con nuestros cultivos celulares. Entre todas ellas destacaremos varias. Para empezar, nuestros cultivos siempre serán obtenidos de centros reconocidos que certifiquen el origen, como por ejemplo la Colección Española de Cultivos Tipo. Siempre que un cultivo esté poco caracterizado, no tenga referencia o en definitiva sean poco seguros, deberán ser rechazados. Como vamos a trabajar con células de ratón, se usará un nivel de contención 2 y se usará una cabina de seguridad. Deberemos ser especialmente cuidadosos con todo lo que usemos, trabajando siempre con materiales estériles y descontaminando tanto la mesa de trabajo como la cabina de seguridad biológica antes y después de su uso. Por supuesto, no hay que olvidar lavarse las manos antes, durante y después de trabajar y utilizar en todo momento los equipos de protección individual.
Finalmente abrimos ronda de preguntas para cualquier duda que haya podido surgir.